caramba, este asunto de las elecciones en Puerto Rico anda bien confuso. La verdad que tanta gente dando opiniones en los periódicos, en la televisión, en las redes sociales, uno ni siquiera sabe qué es lo que está pasando en realidad. Yo estoy bastante enredado con estas cosas nuevas para mí. Deja llamar a un par de amigos míos que están un poquito más versados que yo en estas cosas y hablamos, a ver entre los tres si vamos enterándonos bien de qué es lo que está pasando aquí y podemos hablar con nuestros familiares y amigos que también tienen tantas dudas. Dale una llamadita por aquí. Hola José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, estamos bastante bien por acá. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, dentro de esta confusión, este lío y este calor que tenemos en Puerto Rico, como siempre, tú sabes, hermano, cómo son las cosas aquí en nuestra tierra, en nuestra isla. Ahora voy a conectarme con Gilbert. Gilbert solamente tiene audio, pero él va a participar con nosotros también. Dame un segundo que te ponga en espera. Muy bien. Gilbert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá, tú sabes, la diáspora con estos gringos, que tú sabes, no los aguanto. Cuéntame. Pero pasando un poquito más de fresco que lo estamos pasando José Antonio y yo acá en este calor de la isla. Ya tú sabes que nuestra tierra y nuestra gente son siempre bien cálidas. Bueno, Eso es una de las grandes cosas buenas que tenemos. sí, sí. Oye, ¿qué les parece si hablamos un poquito de este problema que tenemos con la confusión que tiene que ver con la cuestión del estatus en el plebiscito y de estas elecciones que acabamos de pasar, que todavía no hemos terminado recuentos ni nada? José Antonio, ¿qué tú crees de lo que está ocurriendo? Pues Cuéntanos. la verdad es que es extraordinario y yo pienso que esto le va a dar más fuerza a nuestro movimiento porque la gente se va a dar cuenta de lo que está pasando en verdad, y es que estas personas suben al poder solamente eso, buscando quedarse ahí y poder manejar los presupuestos. En realidad, lo que yo me pregunto y muchas personas se preguntan es si estos resultados sobre el plebiscito son firmes y finales. La realidad es que esta gente lleva 122 años con la cantaleta esta del anexionismo. O sea, ¿qué estamos hablando? O sea, hasta después de 5 años de tú de estar de novio con una muchacha que la tipa no mueve para adelante, tú te dejas y te buscas otra. Y esta gente lleva 122 años así. O sea, este último plebiscito por referéndum, precisamente, tiene muchos votos en blanco que se pueden contabilizar a favor del no, porque el último referéndum, el previo a este, esa era la forma de protesta. Y honestamente saldrían empate. Pero eso no viene el caso. El asunto también es que ignoraron el plebiscito del 2012, que lo ganó el anexionismo. Ignoraron el del 2017, que lo ganaron el anexionismo también. Lo ignoraron demócratas y republicanos en aquellas dos ocasiones. Y lo ignoraron los demócratas y los republicanos también en esta ocasión. No hay nada distinto que no haya pasado durante estos 122 años. La verdad es que, José, ¿qué tú crees? Vamos a decir, por decir algo curioso, que el pueblo de Puerto Rico caiga de nuevo en este engaño, porque es una cosa que se puede ver. Han pasado todos estos plebiscitos y el Congreso mira para otro lado, no le interesa eso. Entonces, Desde antes de la presencia, desde antes de la presencia de los gringos, de su invasión de 1898 en Puerto Rico, ya se venía fraguando y se venía trabajando por lograr autonomía, autodeterminación en Puerto Rico, precisamente por una serie de situaciones, de problemas, de necesidades que tienen todos los pueblos del mundo en su desarrollo económico, social, y con la llegada de los invasores, de los gringos, los 122 años, como bien dice Gilbert, pues siempre se ha seguido buscando pues mejorar nuestra situación aquí en la isla en todos esos renglones. Antes de que existiera el Partido Nuevo Progresista,
lo que había era el Partido Republicano. El Partido Nuevo Progresista no es otra cosa que el antiguo Partido Republicano, que es de 1967, con el gobernador difunto Luis Ferrer, pues cambió de nombre, que pero siempre propulsando la estabilidad. Personas que creen que uniéndonos como otro estado más a Estados Unidos, pues mejorarían nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras condiciones. Pero lo que pasa es que una cosa es lo que uno le gustaría, una cosa es lo que uno quisiera, lo que uno pues se ilusiona, sueña, y otra cosa es la realidad. Y la intención de los invasores gringos desde un principio era precisamente darnos a nosotros una preparación, como hicieron con otros territorios, hacia lo que se llama la estabilidad. Pero se encuentran con una tremenda dificultad. Y es que en Puerto Rico ya había 1 millón de personas. Muchos de estos otros territorios que ellos fueron anexionando, los convirtieron en territorios no incorporados y todas esas cosas, no tenían tanta gente. 1, 2. Este 1 millón de personas tenían una cultura muy bien definida, la cultura hispánica, por 400 años, ¿verdad? Y tenían una economía y una infraestructura y una serie de cosas ya establecidas. Entonces ellos tenían que construir sobre eso, tenían que, siguiendo los papeles de ellos, cómo trabajan con territorios anexados y colonias y todo eso, pues tenían primero que deshacerse de la gente que estaba allí. No se podían deshacer de 1 millón de personas, ni menos a finales del siglo XIX. Y entonces lo que les quedaba era, pues, agarrar a esas personas, indoctrinarlas y convertirlas en americanos. Pero el pueblo puertorriqueño se resistió y mantuvo su cultura, su idioma, que es el que estamos hablando hasta ahora. Pues dándole un poquito paso hacia el futuro, ¿no? Nos encontramos con que el Partido Nuevo Progresista sigue colectando, sigue cobrando con estas mentiras de una promesa de algo que ellos no pueden dar. Y es porque la intención de ellos es mantenerse en el poder, seguir gobernando en Puerto Rico para poder seguir guisando y robando y atracando y tumbando. Una franquicia. Y este cuatrienio pasado, exacto, una franquicia. Este cuatrienio pasado es uno de los mejores ejemplos de eso. El plebiscito del 2012, el plebiscito del 2017, por más que el PNP diga, con la mágica matemática que ellos utilizan, que solamente ellos entienden, que ellos ganaron, ¿okay? No lo tomaron en cuenta, como bien dice Gilbert, y no van a tomar en cuenta este plebiscito tampoco. Y no es vinculante. No, y el Departamento de Justicia no aprobó este plebiscito. Es ilegal. O sea, no es que sea ilegal, pero no es relevante. No es vinculante, es la palabra. Es decir, con eso quieren decirnos que ellos no lo van a tomar en cuenta. No tienen ninguna obligación. Es como la campaña esta que nos han puesto de que el candidato a presidente Joe Biden dijo que sea la estabilidad. Mira, digo que sea la estabilidad Barack Obama y Clinton y Bush. ¿La estabilidad llegó? Y Ford, evidentemente no, porque eso no es una cosa del presidente de los Estados Unidos, es una cosa del Congreso de los Estados Unidos, que son 50 estados. Son promesas de campaña. Exacto, y ahí llegamos al punto de que el gobernador no puede exigirle nada al Congreso. ¿Qué opinas, Gilbert? Nada, ni el comisionado residente, y como leí los otros días, esta gente llevan 16 años en la comisaría residente, o sea, desde Fortunio, que fue comisionado residente, después Pierluisi, después Jennifer González. Son 16 años que ellos llevan allá trepados y codeándose con congresistas y no han pasado ni siquiera un proyecto de o algo parecido, o sea, no pasan de todos son necesarios. La Jago, como le dicen por ahí, se consiguió 4 años más. Vamos a ver si son suficientes, si necesita 4 años más después de los 16 que perdieron el tiempo literalmente, porque es que no tienen nada que demostrar.
y lo que le dan a la gente son palabras vacías. Yo creo que a DC le van a dar la elección. ¿Sabes por qué? Es bien sencillo. Esa gente que vive en DC son estadounidenses. Ellos hablan inglés. Ahora, simplemente convertirlo en un estado y ya, pero Puerto Rico nosotros somos otra gente, otra cultura. Son dos situaciones diferentes. Washington, D.C. Dime, Gilbert. Tú le dices a una persona en Puerto Rico, ¿de dónde tú eres? De Puerto Rico. ¿Qué tú eres? Puertorriqueño. Tú no dices estadounidense. Correcto. Es totalmente distinto. O sea, querer comparar la situación de Washington, D.C. con la situación de Puerto Rico es totalmente imposible. Magnesia con gimnasia. Exacto. Porque lo que sucede es que ¿por qué existe Washington, D.C.? Porque antes no había una capital federal o federada y había que mover la capital de un estado a otro de vez en cuando. Así estuvo en Nueva York, en Massachusetts, en Pensilvania, y finalmente se decidió sacar un pedazo de terreno del estado de Delaware y convertirlo en lo que se llama un distrito federal, que eso es lo que quiere decir Washington D.C., District of Columbia o Colombia. Es que lo que pasa es que los gringos no pueden pronunciar Colombia escribiéndola con la O, así que le ponen una U. Se llama un schwa en inglés, la vocal número 11. Ahora, ese mismo sistema lo tiene la República Mexicana. México tiene un distrito federal, ¿ok?, que no pertenece a ninguno de los estados, porque México es Estados Unidos mexicano, pues es el nombre oficial. Entonces, al Washington D.C. haber sido creado por esa razón, ¿ok?, pues la situación de ellos no es la misma que nosotros, que somos una provincia de ultramar española invadida, arrancada de una nación soberana que es España, como dije, con una cultura y todo lo demás mucho más anterior a la cultura de los gringos, y entonces no se puede comparar una cosa con la otra, es imposible. Vamos a desenmascarar esta mentira tan grande. ¿Quién tiene la autoridad para otorgarle la estadidad a Puerto Rico? ¿El presidente de los Estados Unidos o el Congreso Federal? El Congreso, pero el Congreso incluye la Cámara y el Senado, y de los dos, el más opuesto es el Senado Federal. Entonces, por más que Pierluisi y Diego digan, tenemos los votos, el plebiscito no fue vinculante y no. Aparte de eso, ellos no tienen el presidente no tiene la autoridad para hacer para hacer una cosa más. Él es el ejecutivo del país, pero es la legislatura, es decir, el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes Federal, los que toman esta decisión en conjunto, los 50 estados completos. Y si ellos la pasaran, entonces le toca al ejecutivo, que es el presidente, entonces tomar acción sobre esto, pero la decisión no es de él, no importa quién sea el que esté en el poder y de qué partido pertenece, no importa. Ahora, como bien estaba diciendo Gilbert, el Senado sigue dominado por el Partido Republicano. El Partido Republicano está en contra de la estabilidad de Puerto Rico y de Washington D.C., porque sabe muy bien que lo que está buscando el Partido Demócrata es tener más representación en la legislatura, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Teniendo a Puerto Rico y a Washington D.C. como estado, tendrían muchísimos más, porque el Partido Demócrata sabe muy bien que aunque hay republicanos aquí y hay republicanos en Washington D.C., tanto Puerto Rico como Washington D.C. están dominados por el Partido Demócrata. Y fíjate, traigo esta colación porque es bien interesante. Tenemos el binomio, la macacoa, diría yo, ¿ok? La macacoa, más que el binomio, usando una palabra indígena taína, de Pedro Pierluisi por un lado y Jennifer González por el otro. Jennifer González es republicana a los rajatabla y Pedro Pierluisi es demócrata. Dice él. ¿Okay? Así que yo quiero ver cómo se entella. Sé que ellos van a ir al Congreso con estos maravillosos, según ellos, resultados, y van a convencer al Congreso de que la mitad o peor, como dice Pierluisi, exigirle al Congreso que nos tiene que dar la estabilidad, cuando muy bien acaba de decir Gilbert por el lado, la mitad del país está en contra, porque 52%. 52% no es mayoría absoluta, como ellos están diciendo.
O sea, por eso digo, ¿de dónde vienen las matemáticas de estas personas? Mire, si yo soy de Estados Unidos y tengo que escoger entre Washington DC y Puerto Rico, a Washington DC le puedo decir una mayoría simple, pero a Puerto Rico tengo que exigir una mayoría absoluta, pues las circunstancias son distintas. Ahora me pregunto yo, y es lo que va a pasar, el Congreso va a rechazar la estadidad. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros debemos, debemos pedir la independencia. Muy buena pregunta. Gilbert, ¿qué dices de eso? Bueno, mira, hay anexionistas que dicen que si no hay estadidad, que independencia. Ya, y eso se respeta, porque hay más dignidad en la independencia que en esto de estarle suplicando a esta gente que nos den lo que supuestamente nosotros, derechos plenos, democráticos. O sea, no dice Estados Unidos que es la democracia del mundo, nosotros no podemos votar por el presidente que nos manda a nuestros hijos a la guerra. O sea, son 100 años de eso. ¿Qué país del mundo permite una cosa como esa? Pero como Estados Unidos nadie le dice nada. Literalmente la mayoría de la gente en Puerto Rico no quiere una república. ¿Por qué? Mira, montamos la república mañana, viene un huracán y nos pasa de izquierda a derecha, de este a oeste. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Pedir limosna? No sé, honestamente no sé. Y esta gente no hablan con certeza de lo que es montar instituciones como un banco central, como la moneda, como el ejército. No hablan de cosas como esa, que tú tienes que por lo menos demostrar que tú sabes lo que tú estás hablando, y ellos nunca tienen la capacidad de hacerlo. Dicho eso, si los puertorriqueños, si se cierra el camino a la anexión, que es lo que yo considero, tampoco podemos quedarnos como estamos. O sea, estamos en bancarrota, no tenemos las herramientas para desarrollo económico, tenemos que pedirle permiso a ellos para todo, eso no puede ser. Entonces, ahí es que entramos nosotros. Lo que nosotros proponemos es que nosotros regresemos a hacer la autonomía que nosotros éramos antes de que esta gente viniera y se antojaran de meterse en los asuntos nuestros. Puerto Rico ya se había autodeterminado, me refiero, los puertorriqueños desde antes del 1897, porque esto no fue un regalo y esto no fue a última hora. Antes, desde 1870 por ahí, estaban buscando una autonomía, tratando de venderla en España. Antes de eso nadie sabía lo que era una autonomía. Había que convencer a la gente, explicarle lo que era. Muchas pensaban que eso era una forma de independencia. No, señor, no es así. Incluso hoy en día hay algunos historiadores, vamos a ponerlo entre comillas, que dicen que el autonomismo es independentismo, y no es así. Esta gente lo que quería era simplemente seguir en la soberanía española, pero tener el poder para tomar decisiones rápidas a favor de los intereses de la gente que vivía en la provincia de Puerto Rico, que Puerto Rico no era provincia autónoma en 1897, de la noche a la mañana una colonia, al otro día era provincia autónoma, cuando ninguna provincia en España tiene autonomía. No, señor, usted primero es provincia y entonces después le conceden autonomía. Ese es el orden natural de las cosas, no es otro. Correcto. Y es sencillo. Yo tengo que añadir a eso, perdóname, Gilbert, yo tengo que añadir a lo que está diciendo Gilbert, que es una cosa muy cierta y actualmente maravillosa, que de la misma forma que los puertorriqueños por un plebiscito no podemos pedir así como así, ni mucho menos exigir la estadidad de los Estados Unidos, tampoco podemos exigir la independencia. Eso no es así de fácil. Eso no es, mira, me quiero comer un Limber de este sabor. ¿Ok? Ahora, poniendo en arroz y habichuela lo que Gilbert acaba de decir, no porque no lo haya dicho mal, sino porque hay veces que hay gente que como que no entienden ciertos conceptos. Yo voy a llevar esto a una experiencia perfectamente normal y típica en cualquier familia del mundo, pero vamos a hablar de la familia puertorriqueña. Tenemos una familia con 8 hijos. Uno de los hijos está de edad para independizarse, ¿ok? Para irse por su propia cuenta. Y decide, ok, pues yo me voy a salir de casa y me voy a ir por mi propia cuenta. Ahora, ¿qué sucede? Antes de decir, bueno, yo voy a conseguir un apartamento y yo voy a tener un carro
y yo voy a tener ciertas cosas que quiero comprar que en mi casa no hay, como un televisor más grande o qué sé yo qué, una piscina. Tienes que tener un trabajo, tienes que tener un respaldo económico que te haga independiente. Porque sin ese respaldo económico no vas para ningún lado. Si me voy a buscar un apartamento y que mami y papi me lo paguen, y que mami y papi me compren hagan la compra, y me laven la ropa y me la plancha. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces lo mismo sucede en el caso de Puerto Rico con una independencia. Puerto Rico no puede pedir la independencia, de quedarse independiente, entonces ¿de qué va a vivir y a funcionar? Y si viene un huracán, peor todavía. Es nuestra total aniquilación, ¿okay? Nuestra total extinción. Por lo tanto, Puerto Rico necesitaría asociarse de alguna manera con una potencia que lo ayude a salir adelante. Y eso es lo que se llama una neocolonia. Sí, Puerto Rico lo hace con Estados Unidos, que lo viene haciendo hace tiempo con muchos otros países de Hispanoamérica y del mundo. Bueno, lo que propone es el peligro grande. Lo que proponen muchos de ellos es que sea como un tipo de protectorado bajo la tutela. ¿Sí, lo tiene? Y ahí lo tienen. Realmente Puerto Rico va a seguir recibiendo, digamos, asignaciones federales, pero en el sentido de que si tú te escogiste tu seguro social, tú lo vas a seguir recibiendo. Pero no vas a recibir los cupones ni de alimentos, nada por el estilo, pero sí vas a recibir unas divisas que son cuestiones de como que de cosas que tú pagaste, que tú pagaste y que son derechos adquiridos. Pero de que va a ser una república neocolonial, sí, ¿por qué no va a serlo? Cuba lo fue por muchos años y Estados Unidos le impuso los dos dictadores, Batista y ¿cuál era el otro? No me acuerdo ya. Y realmente una república llena de ciudadanos estadounidenses. ¿Cómo Estados Unidos no va a hacer con Puerto Rico lo que le ha dado la gana hacer por 122 años? También lo va a hacer en la República de Puerto Rico. Es tan sencillo como... Y lo fue en la República Dominicana. En la República Dominicana tuvieron ese problema serio. Algunas personas se expresan diciendo que la estadidad sería la muerte de Puerto Rico como país, de su cultura, de su idioma, todo lo que nos identifica, ¿no? Y yo pienso que sí, que eso puede suceder. Yo veo niños de todos los países, porque aquí en Florida hay gente de descendencia venezolana, colombiana. Los hijos no hablan español, no quieren hablar español, se niegan a hablar español. Y honestamente a mí me molesta, porque eso indica que se avergüenzan de ser lo que de su herencia. Y yo no dudo que con 300 millones de personas que hablan inglés y una islita con 3 millones de personas que eventualmente nos cojan y poblacionalmente nos reemplacen y se vaya todo el diablo. La idea de ellos también es ridiculizar a la hispanidad para que suceda lo que te estaba hablando ahorita, que los niños se avergüencen y no quieran hablar español y se asimilen. Sí. Correcto. Eso es parte de una estrategia. Yo quisiera ir a la otra pesadilla, que no se habla mucho, pero es una pesadilla también. ¿Cómo quedaríamos nosotros si ellos deciden convertirnos en un territorio incorporado? Vaya. Peor de lo que hay ahora. Peor de lo que hay ahora en Puerto Rico. Porque doña Jennifer González, perdón, Gilbert, continúa. Aquí, donde yo vivo, aquí te dicen, mira, los políticos en Puerto Rico dicen que los pobres no pagarían impuestos. Mire, señores, aquí en Florida, donde yo vivo, todo el mundo tiene que pagarle sus impuestos. De su salario tiene que pagar impuestos federales a todo el mundo. Que te lo devuelven a final de año. Eso es otra cosa. Porque tú necesitas el dinero, sobre todo si eres pobre, necesitas tu dinero ahora, no a fin de año. ¿Entiendes? Entonces sería la misma ley de cabotaje que encarece todo, empezando por la electricidad, y eso es una reacción en cadena. Encarece la comida, encarece la casa, encarece la renta, encarece los autos, encarece todo en Puerto Rico. Añadir a eso que tu cheque te van a sacar un porcentaje de semanal o quincenal, como sea que tú cobres, para pagar impuestos federales, aunque te lo devuelvan al fin de año. Y la gente no va a tener, a duras penas tienen dinero para comprar las cosas ahora, mucho menos dinero van a tener para las cosas básicas. No va a haber representación,
va a seguir el mismo comisionado sin voto y sin Igualito que estamos, pero peor. Y no garantiza, igualito que estamos, pero peor. Y nada garantiza que sea territorio incorporado que te den la estabilidad del año que viene, ¿no? Eso puede tardarse 20, 30, 40 años más. Bueno, es cuando ellos Washington DC es territorio incorporado hace 150 años. Incorporado. Washington DC es territorio incorporado hace 150 años. Le han dado la estabilidad, no señor, ¿qué le van a dar? Exacto. Así que toda esa mentira de que haciendo los territorios incorporados garantizamos que es el primer paso para seguir al próximo que nos vaya a dar la estabilidad es falacia, es un embuste, eso es lo que es. Pero es que la realidad es que la estabilidad, esta gente lo vende también como que es un derecho, ¿no? Que nosotros tenemos el derecho. Pero entonces, ¿por qué hay que pedir permiso? Si es un derecho. Exacto. Y la cosa es, ¿separará la estadidad a Puerto Rico del resto del mundo hispano? Pues yo te diría que esas cosas, al igual que las otras que estábamos mencionando hace un ratito con respecto al idioma, al español, a la cultura, eso no pasaría de la noche a la mañana porque estas cosas no son un switch que tú la tiras y ya se acabó. No. Pero paulatinamente, es decir, poco a poco, aquí se llenaría esto de gringos, aquí nos irían matando el español, aquí nos irían acabando la cultura y nos irían separando del resto de Hispanoamérica, de la que ya nos tienen bastante separados. Voy a dar un pequeño ejemplo. Yo viví en Estados Unidos 30 años, me fui para allá en el 87. Y me acuerdo, yo en aquel entonces fanático de comprar todos los años un libro que se llama El Almanaque Mundial. En el Almanaque Mundial aparecía Puerto Rico entre los países de Hispanoamérica. Y de repente un buen año desapareció. Porque entonces empezó a aparecer bajo las dependencias no incorporadas de Estados Unidos. Mira, sobre eso de la americanización, mira ahora mismo Vieques y Culebra. Allí lo que viven son estadounidenses mayormente. Hay un montón de gente también mudándose a Aguadilla, al área de Rincón, estadounidense, huyéndole, qué sé yo, al clima, a los impuestos. Pues ellos le huyen a los impuestos, por favor. Sí, pero esta gente quiere. Eso es un peligro porque esa gente va a tener votos. Y entonces van a votar en plebiscitos, elecciones generales, y he oído que muchas personas que votaron por el estatus de Puerto Rico sí eran extranjeros. Entonces sí, no dudo. Es un... Mira, yo tengo una preocupación y esto me preocupa porque, en serio, hay gente que no habla de eso, pero si a Puerto Rico le da la independencia mañana, por ejemplo, en un caso hipotético, y Las Vírgenes no puede ser un estado porque no tiene suficiente población, pero si le añaden 2 islitas que están llenas de gringos como Culebra y Vieques y se la quitan a la recién creada República de Puerto Rico, pues fácilmente podría ser un estado. ¿Y por qué Estados Unidos no podría hacerlo si hace siempre lo que le da la gana? Exacto. Puerto Rico podría perder esto es teórico, obviamente, hipotético, perdón. No, eso yo lo he escuchado bastante, no te creas. Pero es una posibilidad y de hecho hubo un movimiento, un gesto, una manifestación independentista o separatista de Vieques. Obviamente la cabeza era un puertorriqueño, pero era un títere utilizado por los gringos mismos de allí, que eran los que le estaban dando poniéndole leña para que el tipo hiciera el gesto. Pero sé que hay unos tribunales, pero yo no dudo que una vez fuera una república eso sucediera. ¿Y cómo no iba a suceder si ha sucedido en otras ocasiones? Le pregunto a los dos. El señor Trump es un tanto peculiar, ¿verdad? Pero ¿por qué tiene el señor Trump y su gobierno una opinión tan negativa de Puerto Rico? Nos llaman corruptos, ladrones, con una isla muy pobre y sucia. Porque ¿de dónde? Bueno, mira, yo pienso que el Trump no es muy inteligente, que digamos. Mi opinión es que cuando él le da lo que ellos llaman el briefing, le habrán contado lo que todos nosotros sabemos, que los políticos en Puerto Rico saben y trabajan para ellos. Por ejemplo,
el Partido Nuevo Progresista sabe que la anexión no es posible, porque hello, 122 años, o sea, están jugando, están haciendo un libreto, y la forma en que los estadounidenses le pagan su lealtad es dejándole robar, que meten uno que otro preso de vez en cuando para recordarle quién es el que manda en Puerto Rico. Es correcto, es correcto. Pero llevan años, llevan décadas robando y robando a diestra y siniestra. O sea, ¿y cómo se sostiene eso? Por eso es que estamos en bancarrota. Recientemente, antes del plebiscito de referéndum, salió una lista de lo que cobraban asesores en el Senado de Puerto Rico mensualmente o semanalmente, una cifra exorbitante, abusiva. Y es así como, mira, ¿de quién aprendieron ellos a hacer eso? ¿De quién aprendieron ellos a hacer eso? De los estadounidenses. Cuando los estadounidenses vinieron acá y vino el gobierno militar, todo estaba bien. Y el libro de historia dice que no había corrupción. Pero tan pronto empiezan los gobiernos civiles estadounidenses, se empiezan a cobrar salarios súper gordos del presupuesto de Puerto Rico. Y se hace el traspaso. Los puertorriqueños que estaban ahí, los leales al sistema colonial, aprendieron las mismas malas mañas que los estadounidenses les enseñaron y las formas legales de robar, porque un estadounidense no roba, o sea, un estadounidense de alcurnia, diría yo, de los que saben lo que están haciendo, no roban tan descaradamente. Lo que hacen es que crean la ley para que puedan robar antiéticamente. Correcto. Legal, que es legal. Sí, pero inmoral. Sí. Claro. Sabemos que no va a pasar nada, entonces que la estadidad no va a venir y que fue una mentira, como lo ha sido por décadas la que está diciendo el PNP. ¿Qué debemos hacer los puertorriqueños? ¿Cuál es el próximo paso? Mira, hay que informarle a la gente, por ejemplo, en el Senado de Estados Unidos no pasa nada, no se procesa nada, es un cuerpo que está inoperante, no se pasan reformas ni leyes, porque hay algo que se llama el filibuster. Y el filibuster es que si 41 senadores no están de acuerdo, las cosas no pasan a votación. Ahora mismo el Senado está mitad y mitad, demócratas y republicanos. Y cualquier proyecto de anexión, cualquiera que se presente allí, no va a pasar. Tan sencillo como eso. Sí. Tendrían que tener el partido que tenga interés, que no ha tenido interés ninguno en más de un siglo. El partido tendría que tener 60 senadores para que pasara un proyecto de tal índole. Es más probable, y de hecho es más probable que Puerto Rico regrese a ser comunidad autónoma directamente a España, una vez lo pidamos, y no lo van a conceder porque nosotros somos hispanos, somos España invadida, a que vengan estos senadores, 60, a aprobar un proyecto de anexión para Puerto Rico. Y eso es desde el punto de vista de allá, desde el punto de vista de acá. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que está ocurriendo naturalmente en Puerto Rico y es necesario que continúe ocurriendo. Estamos hablando de que es necesario establecer una campaña de educación real sobre quiénes somos los puertorriqueños, qué es lo que nos ha pasado y qué es lo que podemos hacer para irlo resolviendo. Nuestro pueblo tiene que aprender todas estas cosas de su historia, de la política, de cómo es que trabaja Estados Unidos, de qué posibilidades tendríamos realmente con una independencia o con una estabilidad, de qué posibilidades tendríamos, por ejemplo, con una reunificación con España, porque tanto en Puerto Rico como en España hay gente que está interesada en la reunificación. O sea, no se trata del anexionismo que quieren los PNP y los estadistas, uniéndonos a una nación extranjera que nos invadió. Se trata de regresar a la familia, de regresar de donde estábamos y nos sacaron violentamente, que no nos queríamos salir. Nadie aquí pidió la independencia, nadie aquí pidió que sacaran a España con la guerra hispano-estadounidense. La reunificación es una respuesta que todo puertorriqueño tiene que empezar a considerar, pero para eso hay que hacer una educación
Para eso hay que ir llevando, y ese es el motivo por el cual estamos haciendo todas estas cosas como esta charla que estamos haciendo en este momento, como el informativo que presentamos los domingos y que contestamos preguntas que tiene la población, y muchas otras cosas más que poco a poco se irán haciendo en su momento, para que el puertorriqueño esté informado. Y si está informado, está formado para tomar las decisiones correspondientes y correctas. Bueno, la realidad también eso es lo que tenemos que hacer desde nuestro lado. Nosotros hemos publicado una serie de documentos que son muy importantes. Yo no sabía que nosotros teníamos senadores y diputados en la Corte. Y a mí siempre me gustó la historia de Puerto Rico. Y hasta que yo entré a reunificacionismo, de hecho, fue en el 2012, después del fatulo plebiscito de Fortuño, que cogieron las papeletas de papel sanitario, los congresistas. Y yo me enteré que nosotros teníamos senadores y diputados, y yo me pregunté, ¿por qué yo no sé esto? ¿Por qué yo no me he enterado? ¿A quién no le conviene que puertorriqueños de la calle se enteren que nosotros teníamos senadores y diputados y el Parlamento español? Y entonces me acordé que había leído una noticia que los libros de historia tienen que pasar por el sedazo del Departamento de Educación Federal, ¿ok? Es correcto. O sea, ya ahí hay un pequeño dato, un control de la información que se nos da. Pero entonces los libros de historiadores independentistas tampoco hablan de eso. Es interesante eso. A cuenta de que no se supone que tú eres un historiador, tú informes los datos históricos, independientemente de la ideología que tú tengas. Tú tienes que relatar la historia como fue. Entonces a nosotros nos dicen que Puerto Rico fue colonia, pero ¿cómo puede ser colonia si tenía senadores y diputados? Y en los libros dice que era una provincia. Y una provincia que yo busqué en el diccionario no es sinónimo de colonia. No. Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es que hacer quedar bien a Estados Unidos, porque somos colonia ahora y no lo éramos antes. Porque lo que tenemos es un comisionado, decomisionado residente, sin voz ni voto, y entonces si nos acordamos o nos enteramos que teníamos senadores y congresistas, nos enojamos y tiramos la colonia al piso. O sea, fíjate, es una cosa bien interesante, Gilbert y José Antonio, una cosa bien interesante. Cuando yo estaba en sexto grado, escuela elemental pública, y después pasó de nuevo en la escuela intermedia, que uno tiene que estudiar historia de Puerto Rico, historia de Estados Unidos, en las clases de estudios sociales, que era como se le decía a esto en aquellos tiempos. Claro, sí. A mí desde la niñez me llamó mucho la atención que los libros, cuando hablaban de los españoles, todo lo que se decía era malo, negativo, horroroso. Sí. Pero entonces cuando se hablaba de un líder estadounidense como George Washington y qué sé yo qué, usaban una cantidad de adjetivos repugnantes. En una oración para decirte algo de George Washington había mínimo 7 adjetivos. O sea, lo presentaban prácticamente como Dios, lo endiosaban, lo ponían como la cosa más buena del mundo. A pesar y que de ahí era aquella famosa canción, yo nunca digo una mentira, pues quiero ser como George Washington, que fue el más grande de los hombres. La mentira más grande de George Washington sería el que nunca dijo una mentira, hágame usted el favor. Ya, claro. ¿Ok? Entonces, eso se le mete en la cabeza a la gente desde pequeño. Es uno de los problemas que tenemos, por eso hablo yo de información y de formación. Mucha gente en Puerto Rico, este servidor incluido, sabíamos que Ramón Powell Giralt había sido electo diputado a las Cortes. Pero eso es todo lo que te enseñan, nada más. Pero nunca decían que cuando llega Ramón Powell Giralt a las Cortes, que entonces eran en la ciudad de Cádiz, en el sur de España, a las Cortes, se hace una constitución, se elige un gobierno y que Ramón Powell Giralt sale electo vicepresidente del gobierno español. Acabando de llegar el primer puertorriqueño a las Cortes y sale electo vicepresidente del gobierno español.
el famoso cuadro, el óleo de la firma de la Constitución de los Estados Unidos, mírenlo bien, No hay ningún puertorriqueño. no hay mujeres, no hay nadie de otra raza, no hay un solo indígena, ¿verdad? Y mucho menos puertorriqueños, porque nosotros no estábamos en el panorama. ¿Pero qué va a haber indígenas? Ahora, en el óleo de la firma de la Constitución Española de 1812, aparece Ramón Powell y Giral firmando la Constitución. Se ponen eso en los libros de historia de Puerto Rico, se lo ponen en la televisión, en las redes, en ningún lado. No. Bueno, pero es que, Yo me entero de adulto viviendo en Estados Unidos que eso pasa. mira, pero es que ahí está la avenida Valdeoriotti de Castro, está la plaza de Getó en Ponce, Ajá. está la escuela esa de Labra, que ahora es el Museo de Arte Contemporáneo. Mire, Correcto. yo no sabía quién era esa gente ni qué hicieron, y resulta que eran diputados en el Parlamento español. Sí, correcto. lo más curioso de Federico de Getó, que fue diputado y fue comisionado residente. Entonces, Sí. yo me imagino el shock, ¿verdad? El que tuvo él encontrarse en un cuerpo legislativo sin voto. Está también la escuela esta vocacional de Julio Vizcarrón y Coronado, que era diputado también Es del correcto. Parlamento. Es correcto. ¿Qué más había? Sí. Yo sé, he escuchado de José Julián Acosta. También era diputado. Me enteré los 2 días que este hombre, ¿cómo se llama él? El escritor español. Benito Pérez Garó. Benito Pérez Galdós fue diputado por Guayama. Benito Pérez, nada, yo no entiendo, o sea, obviamente tiene que haber una agenda para que la gente no se entere de estas cosas, porque hacen quedar mal a quien realmente ha convertido a Puerto Rico, a la provincia de Puerto Rico, en una colonia, que es Estados Unidos. Y esta gente que corre en el sistema de educación, el gobierno y todas las cosas, y que ocultan este tipo de información, reciben el permiso de robar como pago por la lealtad, de no informar a la gente de las cosas como son. Es cierto. Aparte de que era independentista, el gran poeta puertorriqueño Luis Llorén Torres, en su larguísimo poema El Patito Feo, en una de sus estrofas dice: alma de la patria mía, cisne azul puertorriqueño, si quieres vivir el sueño de tu honor y tu hidalguía, escucha la voz bravía de tu independencia santa, cuando el cielo la levanta el huracán del Caribe que con sus rayos le escribe y con sus truenos la canta. Pero también dice: cuando quieras contemplar que es de cisne, es decir, de país europeo, de español, cuando quieras contemplar que es de cisne tu figura, mírate en el agua pura de la fuente de tu hogar. Porque recuerden, lo que le pasó al patito feo es que no era un patito, era un cisne que lo agarró esta pata y lo crió junto con sus patitos. Y los cisnes cuando son chiquitos se ven feísimos, pero después cuando crecen, miren en la clase de animal que se convierte, ¿no? En toda la hermosura y la gallardía y todo lo demás que tiene. Entonces, por eso es que Luis Llorén Torres escribe este poema llamado El Patito Feo, ¿verdad? Y nos dice a los puertorriqueños que tenemos que mirarnos a nosotros mismos por quienes somos. Lo pongo de una manera bien básica. Imaginen ustedes a una persona de una raza en particular, aunque yo en realidad creo que la única raza es la raza humana, lo demás es invención de los ingleses. Sí. De una raza en particular que lo sacan de su comunidad, lo secuestran, se lo llevan a otro sitio y en este lugar no hay espejos, ni hay lagos en donde se pueda ver la cara. Y todo lo que ve es esta gente que está enfrente. Pues mire, por supuesto, va a llegar el momento en que él va a creer que yo soy uno de ustedes, que yo soy como ustedes, hasta que tenga la oportunidad de verse por primera vez en un espejo como tal, cristal, o el reflejo en una fuente de agua, y note la diferencia. Bueno, Porque todo puertorriqueño que se mire en un espejo lo que está viendo es un español, no un anglosajón, y no lo va a ver nunca.
No, anglosajones Nunca. no Y son. esa es una de las razones por las que los gringos no nos quieren. Se, se nos está acabando el tiempo, estoy viendo aquí, quería preguntarle a los dos de esa preciosa bandera autónoma que tienes detrás de ti, José, cómo surgió, lo que nos pueda decir y que podamos aprender de ustedes. Lo que tengo detrás de mí, ¿estás hablando de las banderas o estás hablando del logo que está en la pared? La bandera autonómica. La bandera autonómica. Es decir, esta que está acá atrás. Sí, sí. De la bandera autonómica, tanto Gilbert como yo te podríamos decir, cuando Puerto Rico se convierte en la primera provincia de ultramar y después de eso en la primera autonomía de España, antes de las 17 que hay ahora, ya en el siglo XIX España tenía una provincia ultramar autónoma, y esa era Puerto Rico, se nos dio esta bandera. Si pueden ver, la bandera española está a su lado, la bandera española actual, con la llamada rojigualda, con esos colores dorado y rojo. La bandera autonómica puertorriqueña también tiene estos colores porque siendo España, no propiedad de España, siendo España parte de España, la bandera que se le iba a hacer, obviamente pues hicieron esa bandera tomando como modelo a la bandera española. Entonces, ¿qué es lo que tiene en el centro? Tiene el escudo real que nos hizo Fernando el Católico el 8 de noviembre de 1511. No se me olvide la fecha porque el 8 de noviembre, mañana es mi cumpleaños. Yo no nací en 1511, bendito Dios. Pero fue el 8 de noviembre de 1511 cuando el rey Fernando el Católico nos otorga ese escudo. Y por primera vez, dicen algunos historiadores, en la historia de la humanidad, el escudo lo dibuja de su puño y letra el mismo rey. What? Fernando el Católico diseñó el escudo de Puerto Rico, el escudo real de Puerto Rico. Por eso que está coronado en la parte de arriba, tiene una corona, ¿okay? Y en este momento es el único escudo otorgado por España a una tierra, por no usar la palabra territorio, no nos vayamos a confundir con ese significado antiguo y el moderno, a una tierra americana, es decir, a una de las tierras en América. Ya, Fue el primero y todavía está en uso. Puerto Rico, Puerto Rico era parte de la corona de Castilla y Cuba, es correcto. Y Cuba, antes de la corona completa española. Es correcto. Había partes de España, había partes de lo que llamamos España hoy día, Navarra, que todavía no eran parte del gobierno como tal español, de lo que se llamaba la realidad, lo que componía la realidad española, cuando ya Puerto Rico y Cuba sí estaban. Sí. Esa es nuestra relación tan antigua con la península ibérica. De hecho, es más antigua que esa. Lo que pasa es que yo estoy interesado en publicar eventualmente por qué a las islas del Caribe se le llaman las Antillas. Y es una leyenda medieval de una gente que salió huyendo de Europa, de los moros, y se refugiaron en la isla y le llamaron a esa isla Antillas. Y es una leyenda y aparece en mapas o cartográficos, así figurado. Y del mapa hay teorías que dicen que la isla podría ser, o se parece, porque está dibujada, se parece mucho a Puerto Rico. Pero la realidad es que la historia de Puerto Rico y España es mucho más vieja que Cristóbal Colón. Y por eso se debe estudiar la historia de Puerto Rico en su relación con la historia de España. Se deben estudiar una y otra de la mano. Recuerden, antes de que Colón llegara a las Américas, en 1492 ya existían mapas que incluían no solamente todo el continente americano, norte, centro y sur y las islas del Caribe, sino incluso incluían la Antártica y el Ártico.
que supuestamente los europeos no tenían conocimiento de esas cosas. Ya existían mapas más antiguos que Colón que tenían todo eso. Eso nos quiere decir que alguien estaba viajando por ahí, que alguien se estaba moviendo de un lugar para el otro, y que probablemente mucha de la gente que vivió en Puerto Rico antes que los taínos, antes que los igneris, antes que los arcaicos, pudieron haber venido del viejo mundo. Sí, el asunto es de lo que estaba hablando ahorita. ¿Por qué nosotros no sabemos la respuesta a que a las islas le llamen las Antillas? ¿Por qué? Qué interesantísimo eso. Y entonces yo vine a concluir que es que no se nos quiere inmiscuir, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? No sé. Que no nos acerquemos más a España. Si tú cortas... Es una traba en la identificación. Es una traba a la identificación y a la pertenencia, porque saben muy bien que identificar y convencernos de pertenencia nos acerca más a ellos que a estos otros. Y todo el mundo conoce esa palabra, antillano, Antillas, y nadie sabe de dónde viene y por qué. Y a cuenta de que no se nos enseña. Y es ahí que yo entiendo que la razón es desespañolizarnos, como habíamos dicho los otros días. Un proceso. Como la historia del yunque. A nosotros nos dicen nos cuentan que el yunque fue el monte sagrado de los taínos, y que los taínos nos dieron el yunque. Mira, los taínos no tenían reservas forestales. Por favor. No. Entonces, cuando tú vas a la historia, quien estableció la reserva forestal del yunque fue el rey Alfonso, no sé si fue 11, el padre de Alfonso VI, tiene que ser Alfonso XI. Sí, Alfonso XI, sí. Y él fue el que estableció el bosque del yunque, y todo el mundo sabe lo que es el yunque, todo el mundo piensa en los taínos, pero nadie piensa en que realmente fundó el bosque fue el rey. Porque, sí, pero ese es el asunto, y cuando no dicen los taínos, dicen los gringos. El Colegio de Abogados, que también cree que eso es una invención gringa en Puerto Rico, no, el Colegio de Abogados es una invención española. Fueron los españoles los que hicieron el Colegio de Abogados en Puerto Rico. Y fueron los españoles, el rey, creo que si no fue Alfonso XI, fue Alfonso XII, probablemente, los que establecieron el primer bosque forestal. El bosque forestal, que fue precisamente el bosque forestal del Yunque. Lo que sucede es que cuando los gringos llegan, pues entonces ellos siguen desarrollando el asunto, etcétera, 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 y pues claro está, las cosas hay que explotarlas. Y ya estaban ahí. Pero todo eso nos da a entender, Gilbert y José Antonio, cuánto nos han mentido, cuánto nos han ocultado, cuánto nos han manipulado nuestra historia y nuestra identidad y quiénes somos verdaderamente. Y eso es lo que pasa con el puertorriqueño. El puertorriqueño, por más que se crea gringo, se mire en el espejo y se da cuenta que no lo es. Quiere escuchar música y tira para el lado nuestro. Quiere comer algo, y por más que coma hot dogs y hamburgers y pizzas y qué sé yo qué, regresa a la comida criolla. Porque eso es lo que somos, eso es lo que tenemos en la sangre. Y sobre eso es que tenemos que construir, que tenemos que informar y educar. Pero José, tú has vivido acá. Yo vivo acá también. Tuviste más tiempo que yo, pero tú vienes aquí, tú te das cuenta que este país no es el tuyo, que esta gente no es tu gente, y ellos te lo recuerdan cada vez que pueden, que tú no eres 30 largos años viví yo en Estados Unidos, desde 1987 hasta el 2017, en 6 estados diferentes, en ciudades y también en el campo, en provincia, trabajando para la empresa privada y para la empresa pública, tanto estatal como federal. Y jamás en esos 30 años me sentí en casa. País. Exacto. No podía. Y que si, aunque intente, no te dejan, porque esta gente son así. Es que no somos parte de ellos, no somos iguales, somos diferentes, tenemos un idioma diferente, tenemos una cultura diferente, no somos iguales. Entonces ellos... De la bandera aquella que estaban hablando. Ajá. En 1873 fue que se concedió la bandera provincial, pero la consiguió la primera República Española, pero
cogieron el escudo original y lo modificaron y le pusieron un muro. Ajá, ajá, eso es. Arriba. Ajá. Entonces, eso no sé si fue unilateral o algo así, porque yo dudo, como nosotros los puertorriqueños hemos defendido el escudo original de 1511, que trataron de quitarnos los americanos y poner una cosa ahí bien fea, y lo defendimos, que yo dudo que nosotros hayamos voluntariamente hecho eso, pero anyway, No, esa es la bandera provincial, la que tiene el muro arriba. Ahora lo que nosotros proponemos, porque es una propuesta, es que que siga el modelo de la provincial, pero que lleve el escudo original de Puerto Rico desde 1511, que es el escudo histórico. Esa es la razón por ese diseño, exacto. Ahí era donde yo correcto. quería llegar. Que lleve el escudo histórico, que representa a todos los puertorriqueños, porque a fin de cuentas, sí, la bandera actual, los puertorriqueños se identifican con ella, sí, pero también tienen derecho a identificarse con la bandera autonómica, y qué mejor manera que usando el escudo histórico de Puerto Rico. Bueno, pero la bandera actual la diseñó Bezosa en Nueva York, ¿no? Entonces, No, es una copia de la bandera cubana. Exacto. Con los colores invertidos. ¿Cómo se llama eso? Es una enfermedad que la gente que invierte los colores. Sí. Pero... Y otra cosa que no te cuentan, otra cosa que no te cuentan a ti es que los independentistas cuentan eso como que si los independentistas cubanos y los puertorriqueños inventaron esa bandera. Miren, no. Los anexionistas cubanos. Ajá, porque el Club Borinquen se unió en Nueva York a los revolucionarios cubanos. Que incluía anexionistas e independentistas. Ahí había gente que querían que Cuba se convirtiera en parte de Estados Unidos. Y ellos fueron los que diseñaron la bandera original de Cuba. Y esta gente vinieron y la copiaron. O sea, hay tanta manera. Por eso es que se parecen a la bandera de Estados Unidos, que es lo más chocante. Que un grupo... Con los colores republicanos de rojo, azul y blanco. Entonces, tengo una pequeña anécdota que no me van a creer. Ajá. Mucha gente desconoce que cuando esa bandera se hizo en Nueva York, la bandera puertorriqueña, invirtiéndole los colores a la bandera cubana, le llevaron la bandera a José Martí. Y José Martí, cuando la vio, dijo: esa es la bandera de Puerto Rico. Sin embargo, cuando le llevaron la misma bandera al doctor Ramón Emeterio Betances, mal llamado por algunos por ahí el padre de la patria, la respuesta de Betances dejó a los que le trajeron la bandera totalmente desarmados. Betances, que era bien español, era Betances, usó su españolidad para decirles a los que le trajeron la bandera las siguientes palabras: logremos primero la independencia, después cualquier trapo servirá de bandera. En otras palabras, Betances, mirando esa bandera, la llamó cualquier trapo. ¡Ay, mi madre! ¿Qué tal? Entonces tenemos que, pues sí, tenemos nuestro cariño por la monoestrellada, pero la bandera autonómica tiene mucho más historia, tiene mucho más raíces. No hay que renunciar a las dos, en el sentido de que sí, en el proceso de que nosotros nos convertimos en comunidad autónoma, pues hay mucha gente que quiere mantener la bandera con la que se identifica, sí. Pero nosotros tenemos una publicación que es un borrador de estatuto de autonomía y propone que sí, esa bandera actual, la monoestrellada, sea la bandera de Puerto Rico como tal, pero de la comunidad autónoma, pero entonces la del gobierno de Puerto Rico como tal va a ser la bandera que nosotros estamos promoviendo. La bandera autonómica. Muy bien. No debemos olvidar que cuando la foto que existe de cuando los soldados estadounidenses se trepan en el techo de la fortaleza y quitan la bandera supuestamente española e izan la bandera estadounidense, la bandera que ellos bajaron
No fue esta bandera que está aquí, fue No. esta bandera que está acá. La bandera autonómica era la que estaba flotando, estaba volando sobre la fortaleza, y esa es la bandera que bajaron los gringos, porque ya existía la autonomía en Puerto Rico. Sí. Pues esta bandera, la que ellos bajaron. Bueno, señores, ha sido una charla estupenda. Espero que pronto la volvamos a hacer, y quiero agradecerle pues a ambos porque han aportado un montón. Yo he aprendido mucho, y yo pienso que el proceso de aprendizaje del ser humano nunca termina, sino que continúa hasta que uno pues se despide. Y hay mucho que aprender de Puerto Rico, de nuestra tierra, de nuestra cultura, de nuestra bandera, y estar orgulloso de lo que somos. No pretendamos ser algo que no somos. Vamos a hacer vamos a hacer lo que somos españoles, que una mezcla de españoles principalmente. No somos españoles puertorriqueños, igual que nuestro idioma, español puertorriqueño. Okay. Es correcto. Okay. Muchas gracias, José Antonio, por la invitación, por tenernos aquí contigo. No, para mí ha sido un placer. Gracias, Gilbert, un montón, y nos vemos pronto, ¿ok? Venga, dale. Un fuerte abrazo. Igual.